tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios.
es lo que anhelo yo. Muy buenos días, hermanos. Buenos días a aquellos que por primera vez nos están escuchando por este medio. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por mantenernos con vida y con salud. Porque en estas circunstancias que estamos afrontando, el solo poder abrir los ojos, levantarnos de nuestra cama, es un milagro de parte de nuestro Dios. Amén. Hermanos, hoy es el día del Señor. El día que Él mismo instituyó para que la adoremos. Así que deja lo que estás haciendo en estos momentos. Si estás haciendo oficio, si sigues con pereza de levantarte, si estás neceando el celular, o mientras nos estás escuchando, estás adelantando trabajo. El Señor desea que lo pongamos a Él de primero sobre todas las cosas. No importa qué tan cansados estemos, no importa qué circunstancias estemos pasando. Todos estamos pasando actualmente dificultades en nuestras vidas. Algunos están enfermos, otros preocupados, otros con miedo, otros están ansiosos, otros con dificultad económica. Pero nuestro Dios nos recuerda en su palabra: venid a mí a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué hermosa palabra nos regala nuestro Dios para el día de hoy. Amén. Hermanos, nos gustaría compartir con ustedes las siguientes actividades que como iglesia lo estamos realizando entre semana. Todos los lunes, desde las 7 p.m., las damas de nuestra iglesia se están reuniendo por la plataforma de Zoom y están tomando este espacio para estudiar la palabra del Señor. Te invitamos, dama, a que hagas parte de esta comunidad. Por otro lado, extendemos la invitación a toda la congregación para que participen de las reuniones de oración que se hacen congregacionalmente todos los miércoles desde las 7 de la noche. Igualmente, están todos invitados. Si tienes una petición o una acción de gracias por el cual el Señor debe ser glorificado, envíala por el grupo de WhatsApp y allí se tendrá en cuenta. Como hijos de Dios, hermanos, estamos llamados siempre a sustentar nuestra iglesia. Y queremos extenderte la invitación, hermano, a que como hijos de Dios puedas ofrendar o diezmar, realizándolo con un corazón alegre y gozoso, porque sabemos que todo es de Él y para Él. Y como manera de agradecimiento por todo ese sustento que nos has dado diariamente, ofrendemos al Señor. ¿Deseas saber cómo hacerlo? Comunícate con nosotros o a través de nuestro grupo de WhatsApp puedes recibir toda la información. Igualmente, hermanos, queremos informarte que la iglesia está realizando colectas de alimentos para armar kits de mercados y entregar a esos hermanos que por motivo de este aislamiento están pasando necesidades económicas. El Señor nos enseña muchas veces que cuando tengamos la oportunidad de hacer lo bueno, que lo hagamos, y especialmente a los de la familia de la fe.
Si quieres saber cómo hacerlo, igualmente te puedes comunicar con nuestro grupo de WhatsApp y allí puedes recibir toda la información. Hermanos, quiero que sigamos adorando al Señor y recordar muchas veces de que Él nos ha dado vida eterna. Él constantemente nos alejó de esa esclavitud del pecado en el cual vivíamos. Y quiero compartirles en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo del 38 al 39. Leo para ustedes palabra de Dios. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el único medio por el cual podemos ser justificados es por medio de Jesús. Y Jesús mismo nos manda a creer en su obra hermosa y perfecta para vivir una vida llena de gozo delante de Él. Pero hermanos, para poder vivir de esta forma, el Señor nos pide que confesemos nuestros pecados y que nos apartemos de ello. Ya Él sabe que cada uno de nosotros le ha fallado y nos brinda este espacio para orarle y pedirle misericordia y que nos limpie de toda maldad. Quiero que tomemos un tiempo, hermanos, allí desde nuestros hogares y podamos orar al Señor por nuestros pecados. Dios nuestro, gracias te damos primeramente por la vida, porque tú mismo nos has brindado este espacio para adorarte y deleitarnos en tu palabra. Oramos de manera congregacional para pedirte que nos perdones. Reconocemos que no hemos hecho lo bueno delante de ti, que hemos dejado de hacer cosas que tú mismo has estipulado y por pereza de nosotros no la hemos hecho. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te fallamos, muchas veces no depositamos nuestra confianza en ti. Colocamos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro quehacer como primera prioridad. Queremos cada día llegar a la estatura de Cristo, pero sabemos que alejados de ti no podemos hacer nada. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ahora quiero compartir con ustedes el siguiente texto que lo podemos encontrar, quiero que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Hebreos capítulo 2, verso del 5 al 12. Hebreos capítulo 2, versículo del 5 al 12, leo para ustedes palabra de Dios. Porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies,
porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuyas causas son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase con aflicciones el autor de la salvación de ellos, porque Él se santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, ahora los invito a que sigamos adorando al Señor por medio de las alabanzas. No temeré, pues en tu amor seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida, la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste
nombre del Señor. Él reina con autoridad en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclama. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alaba al Señor, eres digno. Bendiciones, mis amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros y siga gobernando nuestras vidas y sea multiplicada en nosotros. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de escuchar y poder compartir su palabra, y porque ha prometido que su palabra no faltará, que Él la preservará, que aunque estemos pasando por los momentos más adversos de nuestra vida, su palabra no faltará, que ha llegado hasta nosotros y seguirá llegando a muchas más vidas. Hermanos, en el día de hoy el Señor le ha placido hablarnos a través del Salmo capítulo 22, pero esta vez a través de la segunda sección, la cual encontraremos desde el versículo 22 hasta el versículo 31. Como dijimos en la primera parte, este es un salmo que no describe ningún hecho específico de la vida del salmista, sino que describe una ejecución. Para ser más exactos, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y pudimos ver cómo nuestro Señor en su larga agonía clama a su Padre en medio de su desamparo y espera ser librado. A pesar de su gran angustia, el Señor mantenía su fe intacta. Y pudimos ver cómo el Señor apela al carácter santo y fiel de Dios al saber que Dios lo libraría, porque eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel en innumerables ocasiones. Y vuelve a apelar a su carácter santo y fiel, pero esta vez al recordar cómo el Señor lo guardó, lo preservó
en los primeros años de su vida en el vientre y en los brazos de su madre. Del versículo 9 en adelante sigue describiendo la condición en la que está y describe el desprecio, la burla de aquellos que lo rodearon en esa cruz como animales sedientos de sangre. Del versículo 19 al versículo 21 pudimos apreciar nuevamente esta petición de rescate. Y quiero aclarar que este salmo no solo describe una ejecución, sino también la respuesta de este clamor que vemos en los primeros 21 versículos. Pues este salmo fue escrito con 1000 años de anticipación y era conocido perfectamente por Jesús. Y él sabía que este salmo terminaba no con un grito de agonía, sino con un cántico de victoria que anticipa su resurrección. Y nos muestra a Cristo como el Redentor victorioso que llevó a cabo una gran obra de salvación por medio de la cual miles de millones de todo pueblo, lengua, tribu, nación han sido y seguirán siendo redimidos para la gloria de Dios. Y reunidos en un solo cuerpo, el cual es la iglesia. Y eso es lo que nosotros, esa imagen hermosa es la que nosotros podemos ver de nuestro Señor en este salmo. Así que te invito, mi amado hermano, a que leas conmigo. Dice la palabra del Señor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirán vuestros corazones para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, y aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, y vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Oremos, hermanos. Amado Señor, te pedimos en esta mañana que sigas tocando nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Te pedimos que nos deje el convencimiento, que nos permita, Señor, poder aplicar estas palabras, poder atesorarlas en nuestra vida. Y te rogamos que te glorifiques una vez más. A ti es la gloria, la exaltación y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vimos que la primera parte inicia con la frase Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora, en la segunda sección, vemos que inicia con las palabras citadas por el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Este pasaje se encuentra en una sección de la carta en la que el autor recalca el hecho de que Cristo es superior a los ángeles. Es superior porque, en primer lugar, es el Hijo de Dios al cual los ángeles le rinden adoración. Como lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 4 al 6. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez
cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, Jesús es superior a los ángeles y también es superior porque a Él se le ha asignado un reino. Como lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 5, dice: porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, Jesús es superior a los ángeles y sin embargo, por amor a nosotros, fue hecho un poco menor que los ángeles al encarnarse, al hacerse hombre, y estando en condición de hombre, murió en la cruz, pagó nuestra deuda con la justicia divina, de modo que nosotros vengamos a ser sus hermanos. Y eso es exactamente lo que cita el autor de la carta a los Hebreos, del versículo 10 al versículo 12, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y que por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahora cita el Salmo 22, versículo 22, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, ¿quiénes son estos hermanos de Cristo de quienes se refiere este salmo? Pues son todos aquellos que hemos sido hijos de Dios, que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. David nos muestra en esta parte del salmo que los sufrimientos de la crucifixión no fueron en vano. Y ese gran acontecimiento de la cruz se publicaría hasta los confines de la tierra de generación en generación para la salvación de muchos, hasta llegar a nosotros en el día de hoy. Hermanos, en este salmo también podemos observar de una forma anticipada cómo el Señor reveló la expansión de su reino de una forma progresiva, comenzando con Israel del versículo 22 al 24. Luego surge una gran asamblea que incluye a judíos y a gentiles, versículo 25 al 29, y finalmente el anuncio se expande hasta alcanzar a las futuras generaciones, versículo 30 y 31. Aunque los creyentes en Cristo son hijos de Dios y por lo tanto sus hermanos, el versículo 23 parece indicar que tiene un significado más restringido. Los hermanos de los que Cristo está hablando aquí son primordialmente los judíos convertidos después de su resurrección. Pues durante su ministerio terrenal, el Señor deja claramente establecido un plan de evangelización.
y en primer punto de su agenda era alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10 versículos 5 al 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio debía llegar, hermanos, hasta los confines de la tierra, pero debía ser llevado primeramente a los descendientes físicos de Abraham. Es por esto que dice en Hechos capítulo 1 versículos 7 y 8: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos notar que Dios tenía un plan trazado y el primer punto de la agenda era Jerusalén. Y eso es algo que los discípulos tomaron muy en cuenta. Pues en Romanos capítulo 1 versículo 16 Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esos mismos judíos que habían despreciado al Mesías debían saber que a pesar de lo que habían hecho, todavía tenían oportunidad de arrepentirse. Y esto lo vemos en el primer discurso de Pedro en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero más allá de un plan de evangelismo, podemos apreciar la participación de Cristo en la proclamación del evangelio. Notemos que en el versículo 22 es Cristo el que habla y dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Hermanos, Cristo mismo es el que proclama el mensaje. Es como si él dijera: yo, Cristo mismo, que he resucitado, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cuando el mensaje del evangelio es expuesto fielmente, es el mismo Cristo el que se hace oír. Pues en Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermanos, cuando nosotros desechamos una predicación solo por el hecho de que no me gusta lo que escucho, siempre y cuando esta predicación sea expuesta fielmente, no es al predicador a quien yo estoy desechando, sino a Cristo. Porque la voz de Cristo se escucha por la proclamación de su palabra. Romanos capítulo 10 dice en versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Y puede que ligeramente entendamos este texto de la siguiente forma: la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Oír qué? La voz de Cristo. Y el oír a Cristo viene por la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús dice aquí que una de las características de mis ovejas es que oyen mi voz. Y luego vemos en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y me pertenecen. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto es lo que Pablo ha aclarado en Romanos capítulo 10, porque la fe viene por el oír la voz de Cristo, y la voz de Cristo se escucha a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. Y qué lástima que muchas iglesias dejen de predicar la palabra de Dios por hacer actividades entretenidas con el propósito de traer personas, y ciertamente esas actividades traen personas, pero a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra no puede ser sustituida porque es un instrumento primario que Dios usa para que las personas escuchen a Jesús y puedan venir en arrepentimiento y fe a Él. Y este salmo no solo nos enseña que la voz de Cristo se hace oír a través de la proclamación del mensaje, sino que la misma presencia de Dios se hace presente en su iglesia. Como hemos visto ya, el autor de la carta de los Hebreos aplica el versículo 22 a la iglesia de Cristo. Y lo que esto significa, lo que esto enseña, es que Cristo se hace presente en medio de la congregación, pues la palabra que utiliza para congregación en hebreo es kahal, y es traducida en el Nuevo Testamento con la palabra griega eclesia, la cual es iglesia. Y lo que esto significa es que Cristo está en medio de su iglesia. Cristo está en medio de la iglesia cada domingo, y qué hermoso saber que no solo estará presente cuando 2 o 3 se congreguen en su nombre, sino que habita en nosotros por su Espíritu. Él adora junto con nosotros, Él nos mueve por su Espíritu a cantar alabanzas a Dios. Es por eso que Pablo en Efesios capítulo 5 del versículo 18 en adelante, cuando se habla de la llenura del Espíritu, y en Colosenses capítulo 3, 16, cuando se habla de la llenura de la palabra de Cristo, Pablo dice en ambos casos que nosotros, los cristianos, estamos llenos del Espíritu, llenos de la palabra. ¿Cómo? Cantando y alabando a Dios en nuestros corazones, y el mismo Cristo a través de su Espíritu se une a nosotros en esos cantos. Versículo 26 y 27. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová a los que le buscan, vivirán vuestros corazones para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esta gran congregación que se menciona en el versículo 25 es más amplia en su alcance, porque abarca todos los confines de la tierra, toda la familia de las naciones. Todas ellas reconocerán que Jehová
el Dios de Israel es el único Dios vivo y verdadero. Versículo 28. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Ellos reconocerán que Él es el único Dios. Reconocerán que Él es soberano y voluntariamente se someterán a su señorío. Y no podemos olvidar el contexto de este salmo. Todo esto ocurrirá como fruto de los sufrimientos del crucificado que vemos del versículo 1 al versículo 21. Esa obra del crucificado será tan poderosa, tendrá tanto impacto, tanto éxito, que desde todos los confines de la tierra se volverán al Señor y reconocerán que Él es soberano. Y aquí vemos la promesa del pacto de Dios con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Veamos Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y vemos que Pablo sigue argumentando y pasa al versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno simiente, la cual es Cristo. Y sigue argumentando Pablo, versículo 27. Porque todos los habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Hermanos, el Señor dio a conocer su intención de formar un pueblo que le sirviera de instrumento para beneficio de todas las naciones. Israel no existía para sí mismo, sino para traer de entre ellos el Redentor del mundo. Desafortunadamente, muchos judíos convirtieron esto en un orgullo nacional que hicieron que perdieran de vista su propósito de ser. Y llegaron a pensar que por el simple hecho de ser descendientes físicos de Abraham, ellos tenían la salvación asegurada. Pues en Isaías 5 se compara a Israel con una viña. Y en Mateo 21 el Señor les dice a los fariseos: ¿sabían ustedes que un hombre tenía una viña, la cuidó, y cuando quiso buscar los frutos de la viña, mataban a todas las personas que el dueño de la viña enviaba a cosechar? Y finalmente el dueño de la viña decidió enviar a su propio hijo, y también lo mataron. Y Cristo aún aquí no había muerto. Y ahora Cristo les pregunta: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos dijeron inmediatamente: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y qué interesante que la palabra que aquí se utiliza como gente es gentil.
Hermanos, el rechazo de él como Mesías traería como consecuencia el rechazo de ellos como nación y el inicio de un nuevo Israel, el Israel espiritual que no tendría nada que ver con conexiones raciales, sino con la fe en nuestro Señor, que es la simiente de Abraham. Es por eso que el Señor, cuando resucita, les encarga a sus discípulos la gran comisión. Esto es lo que se anticipa en el Salmo capítulo 22. Hermanos, la iglesia, al igual que Israel, no existen para sí misma, sino que tiene la gran comisión de que Cristo hable al no creyente para que así sus ovejas lleguen a su redil. No podemos solos quedarnos contentos con el hecho de ser salvos y disfrutar con el don de la vida eterna, sino que debemos dar a conocer a otros el Evangelio, que conozcan el autor de la salvación al oír sus palabras y así traer salvación hasta los confines de la tierra. Esto es algo que como cristiano nos debe importar, porque se trata de que el nombre del Señor sea glorificado. Pues el Salmo 22 predomina la adoración y la alabanza. Veamos lo que dice. Por ejemplo, el versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Versículo 25, de ti será mi alabanza. Versículo 26, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Versículo 29, comerán y adorarán. Hermanos, nuestro Dios es glorioso y digno de suprema alabanza. Hay un solo Dios para los chinos, los americanos, los africanos, pues esa gran congregación no conoce distinción racial o clase. Es por esa razón que el versículo 29 dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, pero se postrarán también delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. En esta gran congregación encontraremos ricos, pobres, poderosos, despreciados, juntos adorando a Dios en alma y corazón. Como vimos en el libro de Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por último, veamos los versículos 30 y 31. Dice: la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Ya vimos el Evangelio anunciado a los judíos y a los gentiles. Y lo que vemos ahora es que ese anuncio llegará hasta la última generación. A ellos llegará la noticia de lo que Dios hizo a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Esto implica la preservación de la iglesia a través de las edades hasta la segunda venida del Señor. ¿Y cuál es ese mensaje que el Señor preservará hasta la postrera generación? Que Dios, por amor de nosotros, envió a su Hijo, que Cristo voluntariamente recibió la ira, el castigo que nosotros merecíamos, para que los que creemos en Él y los que creerán, que aún no han nacido, puedan disfrutar de la salvación que encontramos en Él. Y anunciarán que Él lo hizo, y anunciarán que Cristo venció. Pero a ti te digo, mi amigo que me escuchas, hay esperanza para ti. Atiende su llamado y no ignores su voz. Solo a través de Él es que puedes tener una relación con el Padre. Cristo es quien de verdad importa. Él es un tesoro de un valor tan alto por el cual vale la pena dejarlo todo.
Tienes una gran deuda que te es imposible pagar. Tus pecados son muchos. Pero si Él se convierte para ti en ese depósito de absoluta confianza y te arrepientes de tus pecados serán perdonados, por muy graves que sean, y la vida inocente de Cristo será colocada en ti. Porque los que hemos creído disfrutamos de Él. Porque qué hermoso es saber que Cristo nos ha hecho sus hermanos, que Él participa con nosotros en la predicación y toda la adoración que le brindamos como congregación, como iglesia. Qué hermoso es saber que su reino se ha expandido hasta llegar a nosotros y que se seguirá expandiendo hasta llegar a la última generación. Ahora, hermanos, démosle la gloria, la adoración en oración y con cantos, pero al hacerlo desde la comodidad de nuestros hogares, tengamos en nuestra mente que Jesús está con nosotros. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque a través de Él Cristo se hace presente en nosotros. Gracias por tu palabra, porque nos alimentas. Ayúdanos a atesorarla en nuestras vidas. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos a vivirla. Gracias, Señor, porque a ti es la alabanza y a ti es la gloria, porque tú te la mereces por los siglos de los siglos. Amén. Está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él.
salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. 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 Gracias te damos, Señor, bendito Padre Celestial, por escucharnos, Señor, por alimentarnos, Señor, con tu palabra, Señor, por escuchar, Señor, nuestras oraciones, nuestras súplicas, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias por todos los que nos escuchan, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, Señor. Gracias por este medio, Señor, en que podemos difundirla, Señor. Padre, gracias por todas estas cosas, Señor. Por todas las iglesias que hoy se reúnen en tu santo nombre, Señor. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en este día, en esta semana que comienza y hasta el próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.